Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Eh, Muy agradecido a todos los que me escuchan, a todos los que están sintonizando en este momento. En esta mañana terminamos la serie Luz del Evangelio, una serie basada en el libro de Segunda de Corintios. Y esta es probablemente la serie más larga que hemos tenido en la historia de nuestra iglesia. Esta serie comenzó antes de que la pandemia llegara a los Estados Unidos. Esta serie comenzó en el mes de febrero, pero para mí ha sido un honor predicar a través de este libro. Y yo le pido a Dios que las verdades que hemos descubierto en este libro hayan tenido en ustedes el mismo efecto que han tenido en mí. Este libro nos ha enseñado sobre una iglesia que no fue muy agradecida con su fundador. Lo que sucede es que la relación entre ellos se deterioró cuando Pablo, el fundador de la iglesia, el autor de esta carta, él tuvo que amonestar y él tuvo que corregir esta iglesia por varias razones. Y entonces, por encima de todo, como hemos mencionado en varias ocasiones, una vez Pablo completa el proceso inicial de plantar la iglesia en Corinto y después sale a plantar otra iglesia regionalmente, llegan otros falsos maestros oportunistas que logran impresionar a un segmento de la iglesia, y entonces estos maestros que se oponen a Pablo y se oponen a su mensaje de salvación a través de Jesús, ellos se dedican a atacar personalmente a Pablo, sugiriendo que el pedigrí de Pablo y que la preparación de Pablo y que el carisma de Pablo eran inferior. Y por esta razón, pues obviamente en burla, Pablo los llama a ellos los superapóstoles. Pero la realidad es que Pablo tenía delante de él el desafío de reparar una relación rota. Sin embargo, a pesar de cómo en Corinto lo habían herido y despreciado, en la carta de Segunda de Corintios, Pablo apunta esta iglesia hacia un Salvador que reconcilia, hacia un Salvador que redime, un Salvador que transforma. Podemos ver en la primera parte de la carta que Pablo labora en comunicar a los que todavía estaban de su parte que permanecieran confiados. Porque aunque él pareciera inferior al compararse con los superapóstoles, la voluntad de Dios es que el tesoro del Evangelio esté almacenado en vasos frágiles de barro, en gente como yo, en gente como usted. Entonces, en la segunda parte de la carta, Pablo pues está lleno de fe y él anticipa poder laborar otra vez con la iglesia. Y entonces se pone a coordinar detalles de una ofrenda que iban a enviar a Jerusalén, mientras también se aprovecha para enseñarles cómo motivar correctamente su generosidad. Entonces llegamos a la tercera parte de la carta y hemos visto que Pablo pues se pone a hablar con firmeza a los que quedan, que todavía dudan de su autoridad como apóstol. Y después de todo eso, hoy por fin llegamos a la hora de la verdad. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios 13. Vamos a cubrir el capítulo entero. Hoy estamos cerrando nuestra serie de 2 de Corintios, una serie que me tiene todo confundido. Si usted revisa todos nuestros mensajes, yo no sé cuándo decir Corintios y cuándo decir Corinto. Mi esposa me lo recuerda cada día. Pero bueno, si usted no tiene Biblia y tiene acceso al internet, sencillamente vaya a BibleGateway.com y lo único que tiene que hacer es entrar literalmente 2 Corintios 13. Y entonces en el campo de al lado, sencillamente para que pueda encontrar una versión de la Biblia, la misma que yo voy a estar usando esta mañana y que sea fácil de entender, entre la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y va a poder leer junto con nosotros. Y bueno, mientras ustedes buscan sus Biblias, yo quiero tomar un momento para revisar el orden de eventos alrededor de la carta de Segunda de Corintios. Pueden verlos en la pantalla. Número 1, alrededor del año 50 después de Cristo, Pablo ayuda, básicamente él es el plantador de la iglesia en Corinto. Y una vez él está allí unos 18 meses, pueden leer sobre eso en el libro de Hechos.
Después de haber estado allí año y medio, entonces él sale a continuar sus viajes misioneros, pero una vez sale, él entonces recibe, número 2, un informe negativo sobre todos los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Habían divisiones, habían desórdenes, había todo tipo de disensión. Unas personas querían seguir un líder, otras personas querían seguir otro líder. Y encima de todo eso estaban tolerando casos horribles de inmoralidad. Entonces Pablo escribe el libro de Primera de Corintios para corregir y para exhortarlos. Acto seguido, él hace una visita de seguimiento número 3, y es una visita que él llama la visita dolorosa. Él lo llama de esa manera en el libro de Segunda de Corintios. Aparentemente, no habla de esa visita con más detalle, pero aparentemente es una visita llena de confrontaciones, llena de acusaciones, una visita que hirió a muchos. Una visita que también tuvo que ser seguida por número 4, lo que él llama una carta llena de angustia, una carta llena de lágrimas, una carta que pues desafortunadamente nunca se ha recuperado, una carta perdida, no la tenemos. Se supone que la segunda visita que Pablo había planificado ocurriera después de eso, pero Pablo decidió que las heridas de la visita dolorosa todavía estaban fresquecitas, todavía estaban sanando, y por lo tanto volver a visitarlos tan pronto no iba a ser sabio. Lo cual pues fue una decisión acertada, porque eso resultó en que número 5, la mayoría de los corintios se arrepintieran. Entonces, número 6, Pablo escribe el libro de Segunda de Corintios para dirigirse verdaderamente a toda la iglesia, pero también habla con el grupo pequeño de los que todavía estaban resistiéndose a su autoridad. Aparentemente, entre todas estas personas resistiéndose a su autoridad, se encontraban los que estaban pasando por procedimientos formales de disciplina. Probablemente la misma gente que había sido confrontada por su inmoralidad en el libro de Primera de Corintios. Como van a ver aquí, Pablo aprovecha este último capítulo para dejarles saber que, ya habían agotado todos los avisos y todas las apelaciones que les tocaban. Y que el próximo paso que les esperaba era un paso de acción disciplinaria. Así que quiero que lean conmigo en 2 de Corintios 13, como les dije, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así dice la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros.
Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Palabra del Señor. Señor, en estos tiempos, ¿cuántas cosas compiten por nuestra atención? ¿Cuántas cosas nosotros permitimos que entorpezcan la labor a la cual nos llamaste? Te rogamos, Señor, en esta mañana que tu palabra abra nuestros ojos a la importancia crítica de vivir en misión. Señor, que tu palabra nos enseñe que tú deseas y que tú autorizas a tu cuerpo a quitar todo tropiezo que entorpezca esa misión, aunque esa noción no sea popular. Señor, yo te ruego que despiertes a aquellos que duermen. Yo te ruego que tú levantes los brazos caídos. Pon en nosotros la claridad de mente necesaria para no ser distraídos por ningún otro mensaje que no sea Cristo crucificado, en cuyo nombre oramos en esta mañana. Amén. Bueno, de acuerdo a la fuente más confiable de todas, Wikipedia, el primer operativo encubierto oficial por una agencia policíaca sucedió en el siglo XIX en Francia. Lo cómico de esto es que el mundo espiritual ya ha sabido a través de los siglos que uno de los métodos más efectivos de combatir a un enemigo es infiltrarse. El mundo espiritual ya ha sabido esto. En el libro de los Hechos podemos ver el nacimiento de la iglesia cristiana. Podemos ver cómo Dios le concedió gracia a la iglesia para crecer, para fortalecerse de una manera que nunca antes vimos. Exactamente como Jesús había dicho que iba a suceder, los seguidores de Jesús fueron testigos de él localmente, regionalmente, nacionalmente y hasta internacionalmente. Como resultado, la iglesia se extendió desde Jerusalén a toda la región de Palestina. Desde ahí se fueron en dirección sur hacia Etiopía, se regaron al norte hacia el Líbano, Siria, se fueron en dirección este, en dirección a Turquía y llegaron hasta Europa. Llegaron hasta Macedonia y llegaron hasta Grecia. El deseo de Pablo era llegar hasta España. No sabemos si fue posible. Pero cuando Pablo llega a Grecia y planta la iglesia en la antigua región griega en Corinto, yo creo que las fuerzas del enemigo se daban cuenta del impacto que esa iglesia iba a tener en esa región. Y también parece que sabían que no iba a valer la pena perseguirlos en el sentido clásico de la palabra, porque en el libro de los Hechos se habían dado cuenta de que la persecución había agudizado el esparcimiento y la multiplicación de la iglesia. Por eso el enemigo orquestó uno de los ataques más efectivos y más dañinos: fomentar una sublevación desde adentro de la iglesia. Gente, porque el efecto es especialmente dañino cuando el daño viene desde adentro. De hecho, cuando Pablo hace una lista de sus padecimientos y sus persecuciones en el capítulo 11 de este mismo libro de 2 de Corintios, uno de los sufrimientos que menciona, y cito, es peligros entre falsos hermanos.
Y los hermanos falsos son peligrosos porque ellos paralizan la misión en la cual se supone que estemos viviendo. Y como estamos operando asumiendo que todos somos creyentes, el efecto de la traición por hermanos falsos verdaderamente drena la vitalidad de un líder. El rey David lamentaba eso en el Salmo 55. Él escribe: no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Por esa razón, Pablo ha invertido en discipular esta iglesia y en reivindicar su estatus como apóstol. Pero pues ya había llegado la hora de que cada cual escogiera su bando y que se definiera. Porque este asunto ya les había costado suficiente tiempo y quedaba trabajo muy importante por hacer. Es como si Pablo les dijera: bueno, ustedes ya han estado embobados demasiado tiempo con asuntos que no tienen importancia. Ya yo establecí la legitimidad de mi autoridad, por eso a mi llegada ustedes tienen que saber que yo vengo con planes de hacer uso de esa autoridad. Número uno, para que Dios no sea el que los juzgue a ustedes directamente. Número dos, para neutralizar la infiltración del enemigo. Y número tres, para que ustedes se concentren en la labor con que han sido comisionados. Y esta urgencia con la cual Pablo está hablando y actuando nos deja saber que tanto a Corinto como a nosotros se nos ha confiado una labor de importancia eterna. Por lo tanto, es importante que nosotros también pongamos a un lado todo tipo de distracción, todo tipo de competencia, todo tipo de protagonismo, todo tipo de división innecesaria. Y que laboremos juntos para proclamar que nosotros no somos nada más que vasos de barro. Y que el único tesoro que tenemos para compartir con el mundo es el mensaje de salvación a través de poner nuestra fe en la vida y muerte de Jesucristo, y que el mundo vea que ese mensaje impacta la manera en que nos tratamos mutuamente dentro de la iglesia. Por lo tanto, el mensaje con el que Pablo concluye esta carta es básicamente, bueno, ya que el día de mañana no está garantizado, amada iglesia, no estamos para perder más tiempo. Y desafortunadamente ese es el efecto que los hermanos falsos tienen sobre la iglesia. Acaparan la atención de todos los que puedan, con todo tipo de drama, con todo tipo de asuntos urgentes, y no se detienen hasta que a ellos los detienen. Por esa razón, pues a veces el líder tiene que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles. Y Pablo pues ya estaba en ese punto. Por lo tanto, la intención de Pablo era llegar a Corinto ejecutando. Y cuando digo ejecutando, pues lo digo en el sentido ejecutivo de la palabra. Tomando decisiones difíciles dignas de un líder. Y es ahí precisamente donde encontramos a Pablo en el verso 1 diciendo: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya aquí encontramos un lenguaje técnico que nos deja ver que se está refiriendo a un proceso de disciplina formal. Cuando alguien que es parte de una iglesia está persistiendo en pecar sin arrepentirse y sus hermanos lo buscan y le ruegan humildemente que recapacite, muchas veces la respuesta en contra de la actitud humilde de esos hermanos es el desprecio. Yo lo he visto. Pero esa persona que está endureciendo su corazón
muchas veces no se da cuenta que está agotando sus oportunidades de arrepentirse. Ese era el caso en Corinto. Verso 2, Pablo dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve allí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Uno se da cuenta de que está tratando con un manipulador cuando esa persona inicialmente es dura de corazón. Pero en el instante que esa persona se da cuenta que se acabaron las oportunidades, entonces te dicen que están listos para cambiar. Es importante que sepamos eso porque después ellos van a hacer el papel de los más heridos cuando al fin se encuentran a un líder que toma ese proceso en serio. Y los que insistían en pecar en Corinto se burlaban y decían que Cristo no estaba en Pablo porque él se comunicaba de manera mansa, como dice la Biblia, en debilidad. Decían que Cristo solo se manifestaba en poder. Bueno, pues parece que ellos estaban a punto de experimentar ese poder de una manera que no esperaban. Verso 3. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Parece que los rebeldes dentro de Corinto exigían que Pablo probara que tenía poder de Dios. Eso es peligroso, porque los que exigen señales y milagros de parte de Dios se olvidan de que Dios se reserva el derecho de hacer el tipo de señales y milagros que tumban cabeza. Usted le puede preguntar a cierto Nadab, a un cierto Abiú, a un cierto Usa, a un cierto Herodes, a un cierto Ananías, a una cierta Zafira. Pero volviendo al tema, ya se había terminado el tiempo de discutir la legitimidad de la autoridad de Pablo. Esa autoridad había sido completamente establecida y había llegado la hora de que Pablo llegara en persona para tomar las medidas necesarias con todo el respaldo de Dios. Esto nos debe recordar que los que se rebelan en contra de Dios sin ningún remordimiento deben saber que viene un día en el cual inevitablemente van a tener que dar cuentas a Dios. Pero si ese eres tú y me estás oyendo en esta mañana, Dios te está dando una oportunidad para que te arrepientas de tu rebeldía. El Salmo 103 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Segunda de Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te ruego que respondas hoy. Romanos 2 te pregunta, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Si continúas endureciendo tu corazón, debes saber que Números 14 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios es glorificado por su misericordia cuando salva a un pecador arrepentido, pero también es glorificado cuando aplica su justicia en contra de sus enemigos.
Y Pablo estaba listo de igual manera para excomulgar a los que insistían en su conducta inmoral y divisiva, para que de esa manera dejaran de ser estorbo a la misión a la cual Dios había comisionado a esa iglesia y ya había llegado la hora de ejecutar. El pasaje de hoy también nos muestra que Pablo tenía intenciones de llegar a Corinto exhortando, pero estamos hablando de un tipo de exhortación de carácter sobrio. Estamos hablando de la exhortación que se le da al pueblo después de ejecutar disciplina. Es como cuando mis hijos eran pequeños, disciplinaba a uno y le decía al resto, pónganse para su número. Me he dado cuenta que cuando se administra algún tipo de disciplina en un contexto de la iglesia, están los que apoyan el proceso, también están los que defienden al que ha sido disciplinado, pero también he visto que queda un grupo significativo de personas que no están seguros de dónde caen. Aquí Pablo les dice que no se equivoquen, porque estar en contra de él básicamente es estar en contra de Jesús. Así que si ellos creen que él está siendo demasiado severo, deben echar un vistazo en su interior, se deben examinar y decidir si ellos tienen la fuerza estomacal para aguantar presión, porque si en verdad son parte de la iglesia, se supone que la tengan. Les dice en el verso 5, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Me está interesante ver que después de todos los lapsos de juicio que han tenido en Corinto, Pablo les dice que se sujeten ellos mismos a esta prueba subjetiva. Examinen sus propios corazones para saber si su fe es verdad. ¿Por qué Pablo haría eso? ¿Por qué Pablo les diría, miren a ver si en verdad Jesucristo está entre ustedes? Bueno, la verdad es que si aún de manera subjetiva ellos reconocían que Jesús estaba entre ellos, pues entonces estaban obligados a aceptar la autoridad de la persona que les presentó a Jesús. Por eso les dice en el verso 6, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Sin embargo, si la iglesia en Corinto aceptaba la autoridad de Pablo como apóstol, entonces eso implicaba que estaban bajo la obligación de aceptar sus resoluciones disciplinarias. Si Corinto aceptaba la autoridad de Pablo como apóstol, tenían que aceptar sus resoluciones disciplinarias, pero Pablo prefería que lo aceptaran voluntariamente y no por obligación. El verso 7 dice, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Es trágico, pero hay líderes que si le das a escoger entre que un pecador se arrepienta y que ellos tengan la oportunidad de lucir su autoridad en público, ellos prefieren sacrificar el alma de una persona con tal de que la gente se pueda enterar de que ellos son los que mandan. Pero el ministro está al servicio del Señor. Por eso, aunque sea inconveniente, aunque nos cueste seguidores, nuestro deber es claro. Dice el verso 8, no podemos oponernos a la verdad. Más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Saben qué? Si cuidar bien del rebaño que Dios me ha confiado significa que yo voy a tomar decisiones que no me van a hacer necesariamente popular, que no van a necesariamente extender mi plataforma, eso es un buen uso de la autoridad que Dios me ha conferido. Y Pablo, aún en este punto,
tiene fe en que Dios puede transformar los corazones en Corinto. Y aunque tiene la autoridad para disciplinar, él prefiere la oportunidad de darles ánimo. Por eso les dice en el verso 10, les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Así que, a pesar de la exhortación seria que les trae, la intención de Pablo también era llegar a Corinto encaminando a la congregación. Porque bueno, ya ellos habían perdido demasiado tiempo siendo contraproducentes. Ellos estaban metidos en controversias, estaban debatiendo asuntos que no eran importantes, mientras estaban tolerando pecados gravísimos en medio de ellos. Pues Pablo quiere darle a Corinto una oportunidad para que se inmiscuyeran en la labor a la cual Dios los había llamado. Despierten, tenemos tantas cosas importantes que hacer. Dejen ya de cortarse las patas en la obra misionera. En lo que concierne a traer el reino de Dios a la tierra, tienen que saber que la iglesia sigue siendo el plan principal de Dios. No hay plan B. Si en verdad has confiado en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, entonces es hora de que ya dejemos de ser contraproducentes. Es hora de que nuestras vidas reflejen la vida de nuestro Salvador. Porque si vivimos de esa manera, entonces vamos a ver cómo se nos van a abrir las puertas para compartir el Evangelio, para compartir la razón de la esperanza que tenemos en nuestros corazones. Esta misión es nuestra misión, esta misión es mi misión, esta misión es tu misión. Hace casi 2 años, Crosspoint Español se vio obligado a salir de unas facilidades hermosas. Y eso nos enseñó que mucha gente se nos acercaba solo por esa razón. Y ahora, gracias a Dios, tenemos una alianza con nuestros amigos de la YMCA. Pero hasta que las cosas cambien con la pandemia, por amor a nuestra gente, ni siquiera allí nos podemos reunir. Y a pesar de que la iglesia reunida es irreemplazable, no se equivoque. A pesar de eso, yo sí creo que Dios a través de las circunstancias nos está obligando a dejar de depender de las cosas de las cuales siempre nos hemos recostado. A dejar de depender de las facilidades, a dejar de depender de los programas, a dejar de depender de las personalidades. Y ahora nos está llamando a nosotros, a la iglesia, a usted, a mí, a vivir en misión en las oportunidades limitadas que tenemos de interactuar con los demás. Porque ahora estamos interactuando menos que nunca. Y para que nosotros podamos vivir en misión con los de afuera, primero es necesario que vivamos en misión entre nosotros, entre la iglesia. Y es en esa dirección que Pablo está encaminando a los corintios, comenzando en el verso 11, cuando les dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Esta lista es condensada, pero está llena de significado, así que síganme. Él le dice primero: estén alegres. Después de sonarlos con disciplina, estén alegres. Pero es interesante, pero una de las cosas que a mí siempre me impactó criándome en la iglesia es cómo las personas en autoridad nunca los vi como accesibles, porque eran personas agriadas. Eran personas que nunca se les veía una sonrisa, cuando se supone que nosotros seamos un pueblo lleno de gozo. Estén alegres, sencillo. Nos alegra el prospecto de volvernos a ver en el futuro. O también pregúntese, ¿de dónde viene su gozo? ¿De dónde viene su alegría? Próximo, crezcan hasta alcanzar la madurez. Es imposible madurar en la fe mientras nos aislamos.
Así que les exhorto a que participen en nuestros grupos de estudio y aplicación una vez reanudemos nuestras reuniones en el mes de agosto, para que podamos crecer hasta alcanzar la madurez. Próximo dice, anímense unos a otros. Para eso tenemos que estar pendientes unos a otros, ¿verdad que sí? Les pregunto a Crosspoint Español, ¿cómo nos ha ido en cuanto a eso en este mes de receso? Encuentre a alguien a quien animar esta semana. Este mes no se ha acabado todavía. Próximo les dice, vivan en paz y armonía. Muchas veces la gente busca la paz y la armonía a todo costo y lo hacen ignorando cosas importantes que están sucediendo. Yo no estoy diciendo que ignoremos las cosas que están sucediendo ni que las barramos debajo de la alfombra. Más bien vamos a ser diligentes para trabajar a través de las dificultades que estemos pasando, para que podamos estar verdaderamente reconciliados. Por ese tipo de paz vale la pena luchar. La consecuencia entonces es que, como dice, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Entonces vamos a experimentar la gracia del Señor y la misma presencia del Señor entre nosotros. Y por supuesto no quiero pasar por alto el famoso verso 12. Salúdense unos a otros con un beso santo. Esto es significativo. Les tengo una confesión, soy latino. Donde me crié, todo el mundo se saluda con abrazos y con besos. Entonces hace 30 años llegué a los Estados Unidos de América y me di cuenta que ese tipo de saludo no era tan culturalmente aceptable aquí, entre otras culturas. Es curioso, mientras más al norte vives, más físicamente distante es el saludo, aunque no haya pandemia. Y el día de hoy, este tipo de saludo al cual yo estoy acostumbrado incomoda a muchos, pues debido a que implica una cercanía física. Y por eso yo he visto que muchas comunidades religiosas pues imponen una regla implícita de distanciamiento. Rápido te extienden la mano para dártela. Y una regla de distanciamiento que a Pablo como que no parece importarle y que él nunca impone en la Biblia. Y la verdad es que esta demostración de afecto era igualmente contracultural cuando esta carta fue escrita. Saludarse con un beso estaba reservado únicamente para personas íntimamente relacionadas que eran parte de la misma esfera social. Así era el mundo grecorromano. Pero aquí llega la iglesia a mostrar amor, a mostrar cercanía a lo largo de las esferas sociales y también la habilidad de demostrar un afecto físico que no era de índole sexual. Yo creo que como iglesia nosotros estamos llamados a demostrar un tipo de amor, un tipo de amistad, un tipo de cercanía, un tipo de cariño, un tipo de comunidad que tenga un efecto desconcertante en el mundo que nos rodea. Este es el tipo de vida misional que empieza entre nosotros y se desborda hacia afuera. Este es el tipo de vida por la cual vale la pena trabajar hasta el final y morir con las botas puestas. Pablo aconsejaba de manera similar a otra iglesia y les decía a la iglesia en Filipos, en Filipenses 2, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo,
Me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Bueno, ya después de su gesto de fe de encaminar a los corintios, Pablo se despide y les dice en el verso 15, todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Algo que nos ayuda como iglesia es saber que el pueblo de Dios no solo se encuentra aquí. El pueblo de Dios no solo se encuentra en Orlando, Florida. El pueblo de Dios no solo se encuentra en Puerto Rico. El pueblo de Dios no solo se encuentra en Venezuela, no solo se encuentra en Colombia, no solo se encuentra en la República Dominicana, no solo se encuentra en Cuba. Los santos de Dios estamos a lo largo de todo el globo. Y todos servimos a ese mismo Dios, el Dios que es uno en esencia y tres en persona. Y Pablo culmina su carta con una bendición que llama atención a la triunidad de nuestro Salvador. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Al concluir esta carta, creo que quedamos con una pregunta importante. ¿Qué está distrayendo tu misión? Porque sencillamente nosotros nos distraemos cuando nos ocupamos en lo que no nos toca hacer. Los superapóstoles tenían a los corintios embobados. ¿Qué nos está distrayendo a nosotros ahora? Conspiraciones en el año de elecciones. Amada iglesia, yo quiero ser claro. Dios no nos ha llamado a cambiar la política de nadie. Dios no nos ha llamado a ganar adeptos a la teología reformada. Dios no nos ha llamado a mandar a la gente a recortarse el pelo o dejárselo crecer. Dios no nos ha llamado a cambiar los estilos de música de adoración de nadie. Dios no nos ha llamado a conformar a los demás a nuestra moralidad privada. El Señor nos ha dado un lugar privilegiado con una misión privilegiada. La cual está descrita en 1 de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que en medio de todas las distracciones, porque no se van a acabar, tan pronto pase el mes de noviembre y pasen las elecciones, todo lo que están diciendo de que el cielo se está cayendo se va a acabar, pero va a venir otro tema más. Las distracciones van a seguir. En medio de todas las distracciones, Crosspoint Español, a ustedes me dirijo. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. No le hagan caso a más nada. Y tan pronto se pueda, salúdense a todos con un beso santo. El mismo que pagó el precio de nuestra salvación es el que promete capacitarnos para esta labor. En Mateo 28, Jesús le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, que esta promesa nos llene de confianza y que juntos echemos mano a las promesas de nuestro Salvador para que nuestras vidas muestren al mundo que Dios, como dice 2 de Corintios 4, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios
que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Que Dios les bendiga a todos. Para responder a esta gloriosa verdad, yo quisiera invitarlos a oír una canción especial que compuse como respuesta a esta serie. La canción se llama Tesoro y espero que la disfruten. Que el Señor les bendiga.